Entonces sí te podemos grabar, ¿verdad? Sí, claro, por Ok, supuesto. bueno, me encuentro aquí con Osvaldo Becerril. Osvaldo Becerril. Bueno, dinos tú qué opinas sobre el tema del analfabetismo. Bueno, es un poquito complejo hablar perdón, soy un poco disléxico, analfabetismo porque, como tengo entendido, existen dos. O sea, existe la persona que no sabe leer y escribir y existe la persona que actualmente no conoce las tecnologías, no sabe usar una computadora o no sabe el idioma inglés. Entonces, yo creo que de manera afortunada el país ha reducido su nivel de analfabetismo de manera drástica en los últimos años en las personas que no saben leer y escribir. Todavía existe, pero si nos damos cuenta, muchos de ellos son los adultos mayores que no aprendieron a leer y escribir cuando eran niños. Más no los niños actuales, a pesar de que incluso estén en situación de calle y ellos tienen esa base mínima. Pero sí considero que esta idea del alejamiento de las nuevas tecnologías, a pesar de que dicen que nacemos con el chip, pues en realidad no es tan cierto. Hay muchas personas en comunidades lejanas, no nos vayamos tan al extremo, pero en el volcán hay niños que no han visto un celular, hay niños que no conocen una computadora, hay niños que a mí me parece tierno y a la vez deprimente cuando van los medios de comunicación a verificar en estas épocas de frío y de repente es como, ¿qué traes ahí? Es un celular y les ponen una canción que ellos jamás habían escuchado. Entonces, a pesar de que ellos ya tienen contacto con una escuela, contacto con la televisión y que evidentemente ven que en las telenovelas o en las películas que ellos conocen, la gente utiliza computadoras, jamás las han visto en realidad. Entonces, sí me parece que el analfabetismo en ciertas zonas del estado sí es algo grave en el segundo analfabetismo, en esta idea de no conocer las tecnologías o incluso no conocer otro idioma. Ok, bueno, lo que dices es muy cierto, la verdad, y muy interesante. Entonces, bueno, ¿tú qué harías o qué propondrías para tratar de erradicar? Porque yo sé que es un problema que a lo mejor no se puede erradicar de la noche a la mañana, pero sí se puede erradicar como pues paso a paso con el tiempo. ¿Cómo le harías tú o qué propondrías para poder tratar de erradicar ese problema? Bueno, en el primer analfabetismo, una forma de erradicar el analfabetismo de la lectura y de la escritura, pues es hacer brigadas populares. Cuando digo brigadas populares me refiero a bajos costos. O sea, yo sé que este tipo de ferias permiten el acercamiento a la lectura, pero en realidad chequen los costos de muchos de los libros y no son nada populares. Entonces, a pesar de que la gente puede entrar sin pagar 5 o 10 pesos por la entrada, como quizás sucede en la feria de minería, que es mucho más grande, los libros tampoco son tan de bajo costo. Entonces, cuando un papá tiene 3 hijos, pues a veces duele, y no digo duele, sino pesa el comprar 2, 3 libros de 200, 300 pesos. Y de la misma manera lo digo, si en las rancherías, en los lugares lejanos o más atrasados del estado, se llevaran ferias realmente populares con libros de 5, 10, 15, 20 pesos, una persona tendría acceso no solamente a poder aprender a leer, sino a continuar siguiendo leyendo y por lo tanto enterarse que existen otros mundos y por lo tanto llegar al segundo analfabetismo, comenzar a buscar otros panoramas que le permitieran llegar a una computadora, llegar a un idioma que él no conoce. Entonces, en primera sí, yo creo que estas brigadas populares en donde haya voluntarios para enseñar a leer, enseñar a escribir tanto a personas adultas como a niños y esta idea de no cerrarles, porque bueno, ya sé leer, ya sé escribir y luego qué utilizo, ¿no? ¿Con qué material me atrapan? ¿Qué leo? ¿Qué escribo? Si no conozco nada. Entonces, y a pesar de que hay escritoras, por ejemplo, Cristina Pacheco, que viene de una comunidad muy pobre, ella misma lo cuenta, ella nada más contaba historias cuando era niña, pues que salieron, o sea, los libros les dieron esa oportunidad de salir a otros lados. Y igual con las tecnologías, cuando tú comienzas a leer y te empiezas a interesar o comienzas a investigar que existen otros panoramas, tarde o temprano le vas a decir a tus papás, ¿saben qué? Tengo 12 años, necesito irme a la ciudad a estudiar y tarde o temprano te vas a tener que enfrentar con esta idea de que ya en la escuela básica te estén enseñando el inglés o te tengan que enseñar a usar una computadora. Hay programas relativamente buenos, y digo relativamente es porque son relaciones públicas. Por ejemplo, Televisa al donar una serie de computadoras a una escuela, sí ayuda, pero es más la estrellita que se pone. O sea, es la relación pública que realiza, no tanto el hecho de querer ayudar, porque si quisiera ayudar lo haría sin la necesidad de publicidad. Hay personajes como David Bowie que ayudó tanto y él jamás aceptó que se le diera un reconocimiento, que se le diera el título de Sir por toda esta ayuda con la intención de decir, yo no he trabajado tanto para recibir un reconocimiento, he trabajado porque quiero ayudar. De la misma manera, Televisa o algunas asociaciones lo podrían hacer sin llevarse la estrellita, como Bimbo, Coca-Cola, etcétera. Que muchas veces cuando tú ves al tipo de escuelas que ayudan, pues son escuelas
de hijos de clase obrera. Entonces, estos hijos de clase obrera que ya tienen una televisión, muchas veces tienen servicios de cable, aunque sean de prepago, pero ya tienen esos servicios, que comienzan a conocer servicios de streaming que no están tan alejados de la tecnología, pero te vas a las zonas rurales y resulta que ahí no les llega ninguna computadora bajo ningún término. ¿Por qué? Porque la escuela está tan alejada que a Televisa le cuesta más llevarlo que la estrellita que les da. Entonces, yo creo que cuando uno tiene esa oportunidad de terminar con el primer analfabetismo, puede enfrentarse al segundo de una manera activa porque ya decide salir adelante. Ok, tú, bueno, ¿piensas tú que el analfabetismo impacta más o se presenta más en los universitarios? Porque como lo sabes, bueno, las generaciones de ahora normalmente están en el internet o ya no leen ni un libro, entonces, pues tú piensas que los universitarios deberían leer más o ¿qué piensas acerca de ello? Es extraño, yo considero que eso de que los universitarios deberíamos leer más en papel es una total falacia, porque si nos ponemos a ver de manera estadística qué venden más las editoriales, si las versiones electrónicas o las versiones digitales, pues venden más, las versiones electrónicas o las versiones físicas, te darías cuenta que están vendiendo mucho más las versiones físicas, que en realidad lo digital todavía no pega tanto en números reales, pero considero que el universitario, entre ellos me incluyo, nos vemos más facilitados con la información. O sea, de repente un libro de 600 pesos, por ejemplo, yo que estudio diseño, es muy pesado, pero si lo consigues, aunque sea escaneado, pues se vuelve una gran ayuda. Incluso los profesores, por cuestiones de facilidad, se los subo al grupo de WhatsApp, se los subo al grupo de Facebook, se los subo a ciertas plataformas y tú ya los puedes descargar de manera inmediata. Ya no es como, maestra, yo todavía no lo consigo, maestra, es que yo ya fui a la biblioteca y ya no está. O sea, sí existe eso. Pero en realidad, a términos reales, eso de que ya casi no leemos en papel es totalmente falso. Al final el libro pues sigue siendo un objeto cultural, un objeto de aprendizaje, un objeto lúdico, un objeto de gozo, que debería de verse así, como un objeto de gozo más que de aprendizaje, pero considero también que los jóvenes estamos dejando de leer por placer, porque se nos frustró la idea del placer. Esta idea de que en la escuela tienes que leerte tal libro para tal fecha y hacerme un ensayo sobre ese libro, mata al lector. Entonces yo considero que sí existe hasta cierto punto una especie de analfabetismo. Yo no recuerdo en otras generaciones, ni mi hermano ni mi madre, donde hubiera tantas personas con dislexia como yo. Precisamente porque no nos enfrentamos a este tipo de material escrito y todo el tiempo nos las pasamos leyendo, solo que lo que leemos es de baja calidad literaria, porque tú lo sabrás, al momento de estarnos mandando mensajes por WhatsApp o por Facebook, todo el tiempo estamos leyendo, todo el día, todo el tiempo. Creo que somos la generación o la época de la humanidad en la que más leemos. El problema es que no leemos nada de calidad. Y de hecho, si alcanzas a notar a un universitario, dale un libro diseñado para un niño de primaria y es feliz, porque lee con frases, lee con diálogos, como lee en WhatsApp, como lee en Messenger. Pero si le das un libro, entre comillas, pesado, como La Odisea, como El Quijote de la Mancha, se le vuelve tan cansado porque no está acostumbrado a ver tantas palabras puestas en un bloque de texto. Está más acostumbrado a otras formas de leer y eso no es malo. Simplemente los escritores y las personas debemos de ponernos a pensar cómo van a ser las próximas lógicas de la gente. El niño que ahorita está aprendiendo a leer a partir de una tablet, a partir de un celular, mucho antes que con un libro, ¿cómo le vas a escribir a esa persona? ¿Cómo le vas a mostrar la cultura a esa persona? Yo creo que no es tan malo y considero que el analfabetismo en los universitarios son falacias realmente, porque no nos ponemos a ver el contexto. Simplemente en los grupos primarios o secundarios que tenemos decimos, ay, es que mi hijo ya no lee, cuando en realidad está leyendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, hoy es que los jóvenes, actitud de vieja, es que los jóvenes ya no agarran los libros. No, porque ya los puedo descargar y porque me sale gratis y porque un libro de 600 pesos lo puedo encontrar totalmente gratuito, aunque me esté gastando la vista, me esté gastando energía y esfuerzo que no debería, cuando es más fácil con un libro que está diseñado para su lectura. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por tus palabras. Me parece muy interesante todo lo que dijiste y muy atinado tus comentarios, tus puntos de vista, muy atinados. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.